Doctor, ¿qué hay de cierto legalmente? Hay mucha gente que dice legalmente no puede Evo Morales. Otros dicen sí, legalmente puede. Por favor, ayúdenos a entender cuál es la situación actual legalmente para la postulación de Evo Morales a la presidencia del 2025. Bien, tenemos que hablar que existen por lo menos 3 sentencias o 3 determinaciones que refieren al tema de repostulación y reelección. ¿Cuáles son aquellos? Primero, la sentencia 084/2017, que señala en el Tribunal Constitucional Boliviano que la reelección es un derecho humano, dijeron los del Tribunal Constitucional en aquella ocasión, y que no se llegó a cumplir esta sentencia porque en realidad Evo Morales no llegó a asumir un 4º mandato. Como bien conocemos, en noviembre del 2019 hizo dejación de cargo, ya no estuvo como presidente, así que la sentencia 84 no llegó a aplicarse. El siguiente instrumento normativo es la opinión consultiva número 28/2021. Esto es del año 2021, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia fue el país que le consultó, el Estado que le consultó, sobre si la reelección indefinida constituye o no un derecho humano protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no está dentro de los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos la reelección indefinida. Entonces, no es un derecho humano la reelección indefinida, pero tampoco hizo referencia a que Evo Morales o esté inhabilitado. No fue objeto del debate ese, sino simplemente que el objeto de debate de esa opinión consultiva fue si es o no un derecho humano dentro de los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos la reelección. Entonces dijo claramente la Corte Interamericana en esa opinión consultiva que no es un derecho humano, pero no delimita absolutamente nada. Bien, doctor. El siguiente instrumento normativo, determinación judicial, es bastante fuera de contexto. Es la sentencia 1010/2023 del pasado año, pero aparece recién este año, se la notifica este año. Es de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero no tiene absolutamente nada que ver, no tiene relación alguna con el tema reelección. Es un amparo constitucional que interpuso un postulante a las elecciones judiciales sobre si podía o no emitir criterio o si era o no propaganda el que aparezca justamente en los medios de información este señor de Beni, y si constituía o no una protección a su derecho de información y opinión. El tribunal le dijo, primero en Beni le dijo, usted está resguardado de este derecho, y en el Tribunal Constitucional se le dijo también, se confirma su derecho. Pero no se tocó en absoluto en la sentencia 1010 el concepto de reelección indefinida o prohibición. Más resulta ser una interpretación, pero totalmente fuera de lugar, que hizo el ministro Iván Lima. Iván Lima es quien se encarga de decirle a la nación, al pueblo entero boliviano, que esta sentencia prohíbe la reelección de Evo Morales. Pero ya en la lectura misma del texto de la sentencia 1010, ni siquiera mencionan las palabras Evo Morales. Entonces, en el marco de las 3 determinaciones normativas y de la propia Constitución Política del Estado en el artículo 168, que está incólume, está ahí vigente y no puede ser de otra manera hasta que no se los reforme. El 168 de la Constitución señala que el periodo del mandato del presidente y del vicepresidente será de 5 años, y escúchese bien, y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. Es decir, lo que está limitando es la reelección continua. No hace referencia absoluta a una repostulación, porque ya no sería una reelección. Para el requisito sine qua non, para que exista reelección, es que alguien esté en el cargo, por ejemplo, de presidente, quiero ser reelegido como presidente, pues soy presidente y me quiero reelegir. Mas, si anteriormente ha sido presidente, ya no hay el concepto mismo de reelección. Y eso es lo que entonces, en términos absolutamente normativos, dentro de los alcances de la sentencia 84, opinión consultiva 2821,
y de la sentencia 1010, pero ante todo del artículo 168, que está vigente y no puede ser cambiado excepto por una reforma a la Constitución. No existiría obstáculo, y en eso coinciden incluso los miembros del CONADE y los demás. Desde el punto de vista estrictamente académico y constitucional, no habría obstáculo ni limitación para que Evo Morales pueda ser candidato, no desde elección, porque no está yendo a las elecciones, sino a una repostulación eventualmente para las siguientes elecciones. Bien, doctor, sí, justamente este fue el tema debatido ampliamente por quienes ven el tema legal, porque se decía, ¿no? La Constitución dice que una sola vez puede ser reelecto, pero claro, la Constitución no cierra cuando, bueno, cierra simplemente cuando se habla de una reelección, como usted lo plantea. Es decir, estando en el cargo, puede optar a una sola reelección, pero no habla nada de la elección discontinua. Ese es el punto más importante, creo yo, donde se ha centrado el debate entre quienes dicen que Evo Morales puede ser candidato y los que no, ¿verdad? Bueno, en realidad no hay limitación, como les dije, el 168 lo único que prohíbe es la reelección continua más allá de 2 mandatos. Y bien sabemos que la Constitución también tiene un artículo, que es el artículo 14, parágrafo 4. Este señala que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas nos restrinjan. Eso quiere decir que si no hay prohibición expresa, entonces, y ni siquiera en la sentencia, en ninguna de ellas está el nombre de Morales, por lo menos en la 1010 y en la opinión consultiva, entonces no existiría limitación alguna o impedimento jurídico para que pueda ser candidato. No sé de dónde ha salido esa interpretación, aparte del criterio que tenga el ministro Iván Lima, porque podemos leer y se puede descargar de internet la sentencia 1010 que se dice que le ha limitado. No, eso hace referencia a un amparo constitucional de un candidato a elecciones judiciales en Beni, pero no le limita a Evo Morales. Para que se pueda restringir a Evo Morales una repostulación, porque ya no es elección futura, lo que tendría que hacerse es cambiarse el artículo 168 de la Constitución. Y bien sabemos que el 21 de febrero del año 2016 se intentó cambiar el artículo 216 y Bolivia dijo no. En consecuencia, el mismo resultado del referéndum juega a favor ahora de Evo Morales, porque si el pueblo dijo no queremos reformar el 168 y es expresión de la voluntad soberana del pueblo, entonces está vigente solamente la limitación a reelección continua por un periodo, más no refiere absolutamente nada de la repostulación cuando hay una pausa como la que la que vivimos en la actualidad de parte del dirigente, porque no es presidente Evo Morales. Bien, ahora, doctor, a ver, hablamos de las sentencias, estas tres, la 084, la 28 y la 1010, que no lo inhabilitan, no ponen un óbice para que él pueda ser candidato para las elecciones 2025. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso del MAS? Porque ahí entiendo que se tiene que hacer un Congreso nuevo, bueno, todos los partidos políticos, y a partir de ello elegir nuevas directivas que puedan además determinar quiénes serían los candidatos para las siguientes elecciones. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha aprobado ni el Congreso evista ni larcista. ¿Este sería un obstáculo para que Evo Morales pueda postular, digamos, a las elecciones 2025? Bueno, eso sí es importante decir, pero no es un tema ya de prohibición de reelección. No es un problema. El tema sería de democracia interna de su partido, el Movimiento al Socialismo. Sus estatutos establecerían que para que exista una nominación para ser candidato, tendría que haber un acuerdo entre tanto la dirigencia, que es Evo Morales, con los sectores sociales. Eso mandaría su estatuto del Movimiento al Socialismo. Y efectivamente, como hubo la ruptura y bien conocida es entre el oficialismo del presidente Luis Arce y su grupo palaciego y el grupo de Evo Morales, entonces en ese sentido ya no es un tema de limitación constitucional a su repostulación, sino es un tema de democracia interna. Correcto. Ahora, habría que preguntarse por qué el Tribunal Supremo Electoral es tan exquisito en el tema del Movimiento al Socialismo y su dirigencia, cuando bien sabemos que partidos que tienen mucha data, mucho tiempo,
y ahí tenemos al MNR, al ADN, que tienen problemas internos, no han tenido dificultad en participar en procesos electorales. Parecería que el Tribunal Supremo Electoral se constituye en un nuevo actor en este escenario, y fue el primer pedido que hizo Morales antes de ayer, que llegó su marcha, dijo: y queremos que el tribunal nos reconozca el Congreso que hemos tenido en Yaucaeñe, decía él, ¿no? En realidad eso no le pertenece al Ejecutivo, le pertenece al órgano electoral. Y la pregunta es: ¿por qué el órgano electoral es tan exquisito en nuestros temas y en otros temas de habilitación de partidos, incluso sin vigencia durante años en el sistema político, y me refiero a la falange socialista, les otorga ciertos derechos, o no cuestiona lo que sucede en otros partidos como es el MNR y sus crisis internas que tiene, y hasta partidos que pensábamos extintos como la ADN y otros que no tienen este problema por observación del órgano electoral? Entonces el órgano electoral es un actor, un papel muy importante, y tendrá que ver que todos los órganos del Estado están sometidos a la voluntad del pueblo. El artículo 12 de la Constitución refiere a que el poder que tiene cada uno de los órganos, y entre ellos el electoral, legislativo, ejecutivo y judicial, está en función de la decisión soberana del pueblo. Quizá sea el Tribunal Supremo Electoral el que dé la solución para calmar al país y que no existan estas intranquilidades. Bien, doctor, como siempre es gratificante conversar con usted para entender un poco más de lo que pasa en el país en materia de la realidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos buscándolo con mayor frecuencia para hablar de estos y otros temas. Muchas gracias, pues un saludo cordial y nuevamente un saludo a nuestra Casa Superior de Estudios. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Ahí está, amigos, los elementos que hacen a este conflicto también desde la parte legal. Es muy ilustrador poder escuchar la explicación de cada una de estas sentencias, que como lo ha hecho el doctor Víctor Hugo Chávez, ¿no es cierto? Y con argumentos absolutamente legales, y también identificar cuáles serían estos óbices que impedirían de alguna forma que Evo Morales pueda acceder a esta carrera presidencial para el 2025. Bien, amigos, vamos a